Ya, está grabando. ¿Hay algo que quieran preguntar? ¿O dejamos, Cada vez somos menos. cada vez somos menos? Ya. Mm. Eso, ¿qué significa? ¿Que estamos atrasados, que la mayoría está muy atrasada con la materia? ¿Alguien me puede contar algo de que haya, no sé, haya hablado con sus compañeros? No sé. Yo por lo menos estoy como atrasado con Word Embeddings, porque los videos igual eran largos para verlos todo como el martes. Ya, no, está bien, ya. Sí, de hecho, este auxiliar antiguamente lo hicimos antes de pasar la cátedra. Eh, yo estoy abierto a relajar un poco, tal vez a expandir un poco el calendario para darle más tiempo a ver los videos, porque tenemos holgura, o sea, hay más clases de la materia que hay. Así que puedo hacer eso, puedo pegar una estirada al calendario. Puede ser mejor eso. Como, al menos yo estoy viendo los videos en horario como de cátedra, entonces, Ya, como voy a mi ritmo, a veces me atraso. ya. No, Por lo está bien. menos. Igual los auxiliares introducen los temas y de hecho creo que es bueno porque los van a motivar con buenas aplicaciones y eso, pues, así que vamos viendo. Sí, va a haber una buena intro para ver Word2Vec especialmente. Y también por Eso qué sí. usamos Word Banks y saltamos desde Backwards a esto. Así que Ya, va a estar buena. Ya, cool, porque eso. igual lo quería usar para la tarea. Y de redes Bueno, neuronales, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Entendieron backpropagation, el grafo computacional, los parámetros? yo tengo dudas con Dropout, más que nada. Ya, Como, ¿las neuronas se eligen como al azar? O... claro. Es un parámetro que tú das y que dice, he hecho un parámetro cuando lo implementas. ¿Cuál es la probabilidad que uno lo asigna? Si es 0,5, la idea es que en cada época de entrenamiento la mitad de las conexiones se borran, no se consideran y no se consideran durante los cálculos de los gradientes. Y después y eso va cambiando de época en época. Y eso evita que la red no se sobre especifique demasiado a los datos, que le cueste más aprenderse los datos de memoria. Pero en cada época, como en cada entrenamiento va cambiando, ¿no? Claro, lo que pasa es que tú ahí tenés, Como que no los matáis para siempre. cuando tú Eso. entrenáis una red, generalmente tú vais primero lo separáis, trabajáis por batches, no así esto casi gradient descent ejemplo a ejemplo, sino que le No, pasáis no, un lote de ya, ejemplos demasiado. y sobre eso calculáis el gradiente. Entonces, por un batch, por ejemplo, si hiciste dropout, podéis tener una configuración y para el batch siguiente podéis tener otra. Y además tenéis Ya, épocas, que varias veces le pasáis el dataset completo. ya, perfecto. Entonces ahí depende de la implementación, hay que ver cómo lo hace PyTorch, si lo cambia por batch a batch o lo hace por época a época. Pero lo importante es que va cambiando, o sea que en cada espacio, cada iteración de entrenamiento distinto, la red de los parámetros que podéis actualizar no son los mismos, no son todos. Ok, ok, gracias. Y ahí evitáis, o sea, el objetivo es súper simple, pero evitas que la red le hace más difícil a ella que se pueda aprender los datos de memoria. Ujú. Ya. Esa era la duda que tenía nomás. Y eso. ¿Y backpropagation? ¿Sienten que lo entendieron? ¿Los que lo vieron? Yo sí, pero también tuve que ir un video extra, onda de Ya, YouTube. ya. Como la primera ¿Qué? explicación, después vi un video como introducción a Deep Learning de MIT. Como que sabía Ya, que ahí había una explicación de ya. eso. ¿Y qué le faltó a la explicación que hice yo y que encuentras que para que No, se, siento que se enredó mucho. Como se enredó que mucho? Ya, por lo menos eso encontré. Como ya, que la otra tenía como una red súper simple y como que decían como, ya, para calcular la loss de el output con respecto al primero tengo que pasar por todas las capas. Entonces por eso usaba la regla de la cadena. ya, Como ya. con eso lo entendí. O sea, yo le dediqué muchas horas a hacer ese diagrama que ponía los Z y los H y todos los subíndices y superíndices. Bueno, yo igual creo que si uno después toma tiempo en entenderlo, pero si uno después se da cuenta de eso, es derivar y reciclar los cálculos. Sí, sí. Eso. Entonces, pero después cuando lo vio como grafo computacional me costó mucho menos. Ya, claro, grafo computacional. Es verdad, eso es lo que se hace hoy en día. Eso es lo que hacen las librerías de Deep Learning modernas. Ya. Bueno, y eso, la idea, este curso es, no un curso, o sea, usamos mucho Deep Learning, pero no un curso, hay un curso entero de Deep Learning que pueden tomar el próximo semestre, donde creo que la tarea uno es implementar backpropagation. Así que, ya, eso. Cualquier duda al foro entonces, y dejemos a Pablo. ¿Hay algo más?
Yo quería preguntar si había algo para los que vinieron al auxiliar pasado que les gustaría que cambiara en este auxiliar. ¿Algún comentario? ¿Algo? Estaba muy fome. Hola, ¿sí? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, Ya. Bueno, A mí me gustaría que los auxiliares ojalá fueran un poquito más activos por de parte de nosotros. O sea, tu explicación estuvo súper buena, pero creo que a uno le queda mucho más cuando también trabaja en el código. ya. Sobre O todo porque sea, después cuando uno quiere hacer la tarea, ya después va a tener un buen background para poder hacerla. sería como que programáramos ahí mismo el código de las cosas que estemos haciendo, ¿o no? Claro, algo así podría ser, o quizás que tienes un código base y le implementamos alguna feature pequeña o algo por el estilo, Ya. Oh, ese vale para que un sea con una desafío actividad. súper peludo. Sí, sé que es un gran desafío. Veámoslo, veamos si se puede hacer algo así como. O sea, igual ya está todo, este momento está todo prefabricado ya, pero ahí les No, sí puedo está ir bien, se entiende. mostrando más código. Es un consejo nomás. ¿Vale? Igual se agradece Vale. mucho. Sí, igual o sea, el auxiliar pasado pasó que como que a poquito tiempo empecé a ejecutar las cosas sin explicarlo, así que voy a tratar de, de explicarlo un poco mejor ahora. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, a mí me quedó una duda con respecto a la implementación del auxiliar pasado, que igual googleándolo como que tampoco lo entendí muy bien. ¿Para qué servía el pipeline? Ah, el pipeline de Scikit. Sí, sí. Eso te unifica el flujo de los datos y de los clasificadores que vais a usar. En general, es como, imagínate una tubería larga, ¿ya? En este lado acá, al comienzo de la tubería, tú pones los datos de entrada. En cada paso de la tubería tú vas haciendo transformaciones a los datos y en la parte final de la tubería tienes el clasificador. Ese es el que finalmente vas a entrenar. Ahora, cuando tú entrenas y cuando tú pasas después los datos, básicamente tomas un dato, pasas por esta etapa, después pasas por esta etapa y esta etapa de acá, y al final en el clasificador tiras los datos para todos lados. La idea es que tengas una estructura unificada para que hagas eso y no lo hagas a mano. Ahora también vamos a usar pipeline, así que en ese momento, si de nuevo no entiendes, interrumpe, pregúntame nomás, porque igual es algo complicado de entender. Ya, ¿y el uso de pipeline es más que nada por orden o también hay algo de eficiencia ahí metido, como que los cálculos son más rápidos? No sé. Sí, 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 es más que nada por orden, porque al tener unificado tu flujo de datos, evitas cometer errores que quizás haciendo funciones independientes puedas llegar a cometer. O sea, por ejemplo, como anécdota, ayer cuando estaba terminando el enunciado, me pasó que un clasificador funcionaba súper, súper, súper mal y dije, ah, ¿qué está pasando? Bueno, había usado Python, había usado funciones que yo transformaba los datos a mano. Entonces, en el proceso de entrenamiento transformaba bien, pero en el proceso de prueba fallaba la transformación de los datos y ahí quedaba todo botado. Ya, Entonces, ok. esa es la idea. pero lo más importante que entiendan es que la idea del pipeline, tú quieres que los datos de training y testing sean compatibles. Sean vectores que las columnas sean las mismas cosas. Entonces tú agarras los datos de training y extraes el vocabulario para hacer pack of words. Toma los datos de testing y haces lo mismo. Puede que alguna palabra no esté en training o testing y los vectores no serían compatibles. El pipeline te asegura de que te deja todos los datos compatibles. Entonces va extrayendo las features de forma de que al dato de testing no extrae el vocabulario nuevamente, por ejemplo. Ah, ya, Entonces es vale, vale. mucho más ordenado, como tenéis como todo el proceso, porque es un flujo al final. Tú recibes texto y primero tienes que vectorizarlo. Y esa vectorización es el input al clasificador. Entonces el pipeline, tú puedes tener todo el proceso de que a partir del texto extraes atributos usando back of word. Después a partir del texto extraes atributos usando un lexicon. Tú después concatenas todos esos espacios de atributos y tienes un espacio único de atributos. Y eso es lo que va a dar el modelo lineal, por ejemplo. Acuerda que el modelo lineal tiene que asignarle peso a cada uno de los atributos. El pipeline te asegura de que los vectores tienen el mismo orden para distintas iteraciones que tú haces sobre los datos, que es, por ejemplo, training y testing. Ah, ya. Ya. Ahí caché. Muchas gracias. Dale. Vamos a poner semilla en los modelos lineales para que no varíen tanto
Sí, idealmente cuando uno hace experimento, lo hace repetible. Ah, ya. Es que a veces me pasaban que se iba mal porque la semilla estuvo mal, pero a veces me iba bacán porque era así como el número random al principio Sí. y eran bacanes. Entonces, No es buena señal que algo se tenga tanta variabilidad. ya. No, Pero, o sea, igual ahora está como mejor, pero eso me pasaba al principio. ya. Claramente un cross validation te daría entonces un mejor estimador del error. Ya. Ya, dejemos para que Pablo parta entonces su Ya, clase vamos magistral. a... Disculpa, tenía una última duda. Dale. ¿Ya? Es que nosotros habíamos visto en la primera clase que el Deep Learning extrae las features automáticamente a partir de las muestras o de las Ajá, etiquetas. sí. Y nosotros vimos que en el Machine Learning nosotros indicamos esas features como programadores. Pero por lo que estoy viendo, o por lo menos por lo que entendí de la clase, uno igual está indicando las features. Es que aquí no estamos haciendo deep learning todavía, po. Ah, ya. Ya, solo Mm, estamos en las redes neuronales, es otra Es forma que, de Machine Learning. es que todo es machine learning, primero. O sea, Ya, deep learning es machine learning, sí o sí. ya. ¿Ya? Y deep learning es bien ambigua la definición. Entonces, una definición de deep learning es usar redes neuronales con varias capas. Ah, ya. Y la otra idea es verlo como representation learning, que yo aprendo representaciones. Mm, ¿Ya? Y recién los modelos serios las word embeddings aprenden representaciones, pues. Tienen ese paradigma que yo aprendo una representación. Pero cuando recién veamos modelos que de verdad aprendan representaciones 100% es a partir de las redes convolucionales para adelante, comprendo. que no hemos llegado todavía. Pero lo harán y gracias a la tarea 1 y con lo que vean más adelante es que comparen los dos paradigmas. Acá estamos haciendo atributos a mano. Tú estás creando la tarea 1, por ejemplo, tu espacio de atributos tú lo estás creando a mano con todo tu conocimiento del problema y tú estás cambiando el clasificador que es muy superficial. O sea, un naive Bayes son puros cálculos de conteo, un modelo lineal son solamente un vector de peso. Entonces el enfoque de la tarea está en el feature engineering. En deep learning, cuando veamos más adelante, es otro el enfoque. Yo aprendo la representación. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Muy claro. Dale, ya. Esa igual era la parte de la pregunta de la mini tarea 1, la última pregunta de desarrollo. ¿Cuál es la diferencia entre Machine Learning clásico y Deep Learning? Y esa es Sí, la que aquí fue libre. ¿Estamos entonces, no? estamos. ¿Estás grabando, Pablo? Sí, Ya, sale en súper. 40 minutos, así que voy a tener que cortar, o me van a cortar. Ya. Ah, así que de ahí les mando de nuevo otro link para que entremos, porque parece que me quitaron la licencia premium que me habían dado el otro día. ¿Ya? Empezamos entonces. Eh, ya, entonces vamos a empezar con el auxiliar. Les cuento qué vamos a hacer hoy día, pues, cuáles son los objetivos de la clase. Lo primero es la motivación, porque vemos Warren Banks, vamos a hablar un poquito, no tan profundo teóricamente, pero vamos a hablar más o menos de qué se trata, y después viene como un parte más ya donde hay que meter las manos, donde vamos a entrenar nuestros propios embeddings, usando el dataset de la radio BioBio. Vamos a experimentar y visualizar con estos embeddings. Y por último vamos a tratar de realizar la misma tarea que hicimos en el auxiliar 1, pero ahora con los embeddings que nosotros calculamos. Me faltó un objetivo también que lo agregué en último momento. Vamos a ver un tema un poco más particular en el que he estado trabajando, que es el tema del sesgo en Word Embedding. Ahí les cuento un poquito más de qué se trata. Espero que todos tengan esto, o sea, no, en realidad no espero eso porque no puse eso, pero los que los tengan pueden ir ejecutándolo conmigo, como también pueden ir viéndolo sin ejecutarlo y lo pueden ejecutar local o en Colab. Así que, bueno, recuerden dejar su estrellita en el curso, así como medio youtuber la cosa. Ya, entonces la motivación. ¿Cuál es el gran problema que tiene el Bag of Words? ¿Se acuerdan del Bag of Words, cierto? En el que nosotros representábamos las palabras, primero que nada, veíamos el vocabulario, el dataset, a cada columna le asignamos una palabra y después cada vez que viéramos un documento, como por ejemplo buenísima la marraqueta, asignábamos un 1 cada vez que veíamos este token según la columna que correspondiera a buenísima, ¿ya?
Vamos a hacer esta transformación acá. Entonces tenemos los tres documentos. Está buenísima la marraqueta, estuvo espectacular ese pan francés, y está buenísima esa pintura. ¿Ya? Estos no son documentos cualquiera, sino que son específicos para que veamos cuáles son los problemas del Back of Words. Entonces, hacemos lo que siempre hacemos, extraemos el vocabulario, buenísima, marraqueta, estuvo espectacular, pan francés, ojo que lo dejamos solamente con un token, no como dos, y pintura. También eliminaron las stop words, esa, ese, la sacamos porque no aportan nada y hacen solamente que sea un poco más confuso. Entonces el documento 1 va a quedar en una representación de Bag of Words como el primer token, que sería buenísima, va a quedar con un 1 acá, esa es la primera palabra del vocabulario. Después tenemos un 1 en la segunda fila, que es marraqueta, que representa la segunda parte del documento. Y esa sería la representación para el documento 1. El documento 2 va a quedar la palabra estuvo, espectacular y pan francés, todos juntos. O sea, primero acá estuvo, que es la tercera del vocabulario, después espectacular, y por último pan francés, que es el penúltimo del vocabulario. Este va a ser este vector de acá va a ser la representación del documento 2. Y del documento 3 tenemos buenísima esa pintura, entonces de nuevo repetimos buenísima, y además ahora le agregamos pintura. Este va a ser el vector de la representación del documento 3. Hasta acá, ¿todo bien, cierto? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Ya, ¿cuáles son los problemas? Ya, aquí vemos uno de los grandes problemas al comienzo. Buenísima y espectacular, sabemos que son palabras que se usan más o menos en las mismas, o sea, con la misma idea. O sea, estamos hablando que yo digo buenísima, espectacular, no sé, la marraqueta, y estamos hablando que estuvo muy buena la marraqueta. ¿Cuál es el problema? Que estos vectores son totalmente distintos. O sea, este de acá y este de acá no tienen absolutamente nada que ver. Eso implica que en nuestra representación buenísima y espectacular van a ser tan distintas como buenísima y marraqueta. Y aquí tenemos un problema, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que estas dos palabras son parecidas, pero esta con esta no tienen prácticamente nada que ver. ¿Ya? Ese es uno de los grandes problemas. Ahora, calculemos las distancias entre los documentos. ¿Ya? O sea, si nosotros calculamos una típica distancia euclidiana entre el documento 1 y el 2, o sea, entre buenísima la marraqueta y estuvo espectacular este pan francés, nos da el valor en nuestra representación de Bag of Words 2,236. En cambio, el documento 1 y el documento 3, o sea, estuvo buenísima la marraqueta y buenísima esa pintura, nos da una distancia de 1,414. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que en nuestra representación esto tiene menos distancia que este de acá. Pero nosotros sabemos que el documento 1 y el documento 2 están hablando de la misma cosa. No así del documento 1 y el documento 3. Entonces, si se fijan, tienen grandes problemas estas representaciones. Son súper buenas para problemas generales y específicos también, pero tienen sus limitaciones grandes. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿todo bien? Sí. Sí, todo bien. Ya, bacán, sigamos. Entonces, nos gustaría que ya no nos pasara tanto este problema, o sea que también pudiéramos agregarle el sentido de las palabras a nuestros vectores que van a representar después los documentos. Y a alguien se le ocurrió que podíamos usar una cosa que se llamaba hipótesis distribucional, en algún momento, hace no mucho tiempo, la que plantea que palabras que ocurren en contextos iguales tienden a tener significados similares, ¿ya? O equivalentemente, una palabra es caracterizada por la compañía que ésta lleva. O sea, hablando en términos generales, cuando estamos hablando, por ejemplo, de mascotas, no sé, ¿piensan en eso? Puedo ir y decir, yo le voy comida a mi perro. O le puedo decir también, yo le voy a dar comida a mi gato. Si se fijan, perro y gato van a estar acompañadas comúnmente por contextos muy parecidos. ¿Ya? Entonces alguien dijo, esto es sospechoso, podría haber algo aquí que nos podría ayudar a agregar contexto a estos problemas. Pues ya podríamos tratar de dejar que perro y gato sean palabras totalmente distintas y de algún método tratar de que estas dos se parezcan un poco más. Y eso es a través del contexto de las palabras. ¿Ya?
Entonces, la primera idea fue usar unas cositas que se llaman Word Context Matrices, ¿ya? En donde ahora ya no tenemos este esquema clásico del backup words, o sea, ya no tenemos, bueno, aquí tenemos obviamente las mismas columnas, pero aquí lo que hacemos ya no es tener un one hot vector, sino que contar las concurrencias de cada una de las palabras con otras. Veamos este caso, el corpus del ejemplo. I like deep learning, I like NLP, I enjoy flying. ¿Ya? O sea, nosotros sabemos que el I aparece con like, entonces nosotros vamos a agregar un conteo acá de I con like. Después aparece de nuevo, vamos a agregar otro conteo acá. Después, I aparece cerca de enjoy, sí, también, agregamos otro conteo ahí. ¿Ya? Estas fueron las primeras ideas que se les ocurrió a la gente muy brillante de cómo agregar el contexto a las palabras. Y si se fijan, ya los vectores no son one hot, sino que ahora tienen más dimensiones en las que tienen valores y eso puede hacer que sea más simple identificar relaciones entre los vectores. O sea, en el mismo caso de gato y perro, tendríamos que los vectores de gato y los vectores de perro deberían parecerse porque se usan en casi los mismos contextos. Bueno, algunos detalles técnicos, se usa una ventana, es decir, yo tomo una palabra, por ejemplo, tomo deep, y si la ventana es de 2, voy a considerar al lado de deep, like, I, y learning, y después otra palabra que no tengo acá, ¿ya? Y el último es que el tamaño de la matriz de este es muy grande, ¿ya? Y al decir grande, es súper grande. Es del tamaño del vocabulario al cuadrado, porque necesitamos contar las concurrencias. Y ese es un gran problema, porque a la hora de calcular, no sé, para un vocabulario de 100.000, que no es una cuestión tan disparatada, tenemos más o menos 40 GB de espacio en memoria RAM, cosa que pocos computadores que puedan soportar eso. ¿Ya? ¿Pablo? Sí, dame un segundito para terminar la idea y te pregunto. O sea, y pregunto. ¿Ya? Entonces, es caro mantener la memoria y hay muchos clasificadores que no funcionan bien con tantas dimensiones. O sea, del tamaño del vocabulario estamos hablando de 100.000 dimensiones y hay muchos que se marean con tantas dimensiones. Ahí vean el tema de la maldición de la dimensional. Ya, ahora sí, cuéntame. Que esta matriz, en este caso sería ventana de 1, ¿cierto? Porque toma la palabra justo que está al lado, ¿cierto? ¿Sí? Y En este caso cuando es sería una ventana de 2, solamente va a tomar, por ejemplo, en el caso de la tercera oración, I y flying, no va a tomar enjoy. No es una matriz que contiene la ventana 1 y 2, solamente la 2. A ver, ¿cómo no entendí la pregunta? Perdona Sí, que me meta, pero claro, es hasta el tamaño de la ventana. sería como estas dos. El tamaño de la ventana es un parámetro que tú le das para construir la matriz. Ah, ya. Entonces, Entonces, si el tamaño de la ventana es 1, considero una palabra a la izquierda y una palabra a la derecha. Si el tamaño de la ventana es 2, dos palabras a la izquierda, dos palabras a la derecha. Entonces, le doy más contexto. ya. Entonces, si quisiera como mejorar, podría tener como hartas matrices en serie con distintas ventanas. Es que lo que en práctica pasa es que el tamaño de la ventana cambia el tipo de representación que uno tiene de la palabra. Si la ventana es muy chiquitita, generalmente en lo que representa la palabra hay información más sintáctica. Sintáctica es como el rol sintáctico que tiene la palabra, si soy un verbo, un sustantivo, etc. Si la ventana es más grande, como tengo más contexto, pasa que es más por tópico. Entonces pueden pasar que si es muy grande, puede ser que, no sé, futbolista y pelota tengan vectores parecidos porque aparecen en tópicos parecidos, que tampoco están lo que a veces yo quiero. Entonces ese es un parámetro que hay que ajustar. Ya, entiendo. Gracias. Oye, no sabía que se puede rayar esto. ¿Cómo? Bueno, de ahí lo voy a encontrar. Aquí va a ver. Ya. Entonces, el gran problema es ese, o sea, es muy caro mantener la memoria. Así que, bueno, pasamos a la siguiente idea que surgió obviamente después de esto con la llegada de las redes neuronales y son los Word Brains. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de los Word Brains? Es crear representaciones vectoriales densas y de mucha más baja dimensionalidad que estas que tenemos acá, que son gigantescas. ¿Ya? O sea, es decir, van a ser vectores que todos sus componentes van a ser continuos
y que cada uno de sus componentes va a representar algo que nosotros no sabemos, porque, bueno, spoiler, son entrenadas por redes neuronales. ¿Ya? Entonces, aquí tomando el mismo ejemplo anterior, ya buenísima, no se trataría de un vector one hot súper largo, gigantesco, y espectacular tampoco, ni marraqueta tampoco, sino que ahora cada uno de sus componentes va a tener números continuos, reales. Bueno. Entonces ahora, suponiendo que estos ejemplos de mentira no son tan descabellados, buenísima y espectacular tendrían una distancia un poco más chica que buenísima y marraqueta. ¿Ya? Ahora, ¿cómo capturamos el contexto dentro de nuestros vectores? Hay varios algoritmos que pueden hacer eso, está Word2Vec, Glow, Fast, qué sé yo, y cada uno tiene una forma distinta de capturar el contexto dentro de esta representación. ¿Ya? Bueno, hay que notar igual que la dimensión de estos vectores tiene que ser mucho mayor que el tamaño del vocabulario. ¿Ya? O sea, no necesariamente tiene, pero la idea es que sea mucho menor que el tamaño del vocabulario. ¿Ya? Esa es como el gran paréntesis con estos modelos que teníamos antes. Ah, me faltó una cosita aquí. Hay otros modelos un poco más complejos con esto que ya empiezan a calcular probabilidad y otras cosas más que lo pueden ver en el video de la cátedra. Entonces, el que nosotros vamos a ver ahora, el modelo Warren Baines que vamos a ver, va a ser Skipgram. ¿Ya? Skipgram. ¿De qué se trata Skipgram? Es una task auxiliar. O sea, nosotros vamos a tener una red neuronal que va a resolver una task y que después la capa oculta de esta red neuronal va a ser los embeddings que nosotros vamos a usar. ¿De qué se trata esta tarea auxiliar? Supongan, por ejemplo, que yo tengo una palabra, tengo una oración, o sea, un documento cualquiera, no sé. Mi perro comió pollo, ¿ya? Entonces, la red va a estar encargada de predecir el contexto de alguna palabra centro que yo elija. Si, por ejemplo, yo elijo mi perro, perro, entonces la red debería predecir mi, comió y pollo, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? Vamos a tener acá nuestra red neuronal, esta va a ser la capa de entrada, aquí vamos a tener la capa oculta, que van a representar después nuestros embeddings, y aquí vamos a tener la capa de salida, ¿ya? Entonces acá nosotros como entrada le pasamos el vector one hot de la palabra que nosotros queremos predecir. En este caso sería perro, ¿ya? Va a ser un one hot, va a tener uno quizás acá, qué sé yo. Y esta de acá va a tener que predecir las palabras que son más probables que estén dentro del contexto de perro. ¿Ya? Y ese contexto va a estar dado por los ejemplos infinitos de entrenamiento que nosotros les vamos a entregar. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Cómo vamos? Espera, disculpa, la red va a predecir las palabras que están alrededor de la palabra, pero ¿a qué distancia? Eso no me quedó muy claro. Ah, sí, cierto. La distancia con la que uno define el contexto es la ventana. Es la misma idea de ventana que teníamos acá arriba, nosotros la vamos a transportar acá abajo. Entonces puede ser una ventana de 3, una ventana de 4, y vamos a ver 4 palabras a la izquierda y 4 palabras a la derecha dentro de las oraciones que nosotros analicemos. ¿Ya? Ok. Ahora, las dimensiones que va a tener esta capa va a ser las dimensiones de nuestros embeddings. ¿Ya? Comúnmente funcionan bien 300, 200. Ahí tiene uno que definirlo según el mismo entrenamiento del modelo. ¿Ya? Hay algunos modelos que ocupan, a ver, quizás les voy a explicar un poco antes otra cosa, de ahí pasemos a esa parte. Ya, entonces está claro esto. Esta es como la idea muy general de cómo funciona esto. Acá este predice las probabilidades y acá este toma como one hot la entrada. Y las probabilidades se comparan con las probabilidades verdaderas del contexto de las palabras. Ya, díganme, ¿está bien? ¿Está claro? ¿Está muy complicado? ¿Sí? Un dedo arriba. Entonces, por ejemplo, claro. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, en una oración, hola, ¿qué tal?
ahí entregaría y la palabra que estoy buscando sería ¿qué? Entonces sería como hola, probabilidad casi 1 y tal, probabilidad casi 1. Y otra palabra como habilidad sería cercano a 0. Algo Claro, así. esa es la idea, esa es la idea. Cuando tú entrenas, la idea es que las palabras que son más probables que estén dentro del contexto tengan mayor probabilidad. ¿Ya? O sea, y aquí vamos a tener todo el vocabulario, po. O sea, vamos a tratar de que, bueno, van a ser todas probabilidades muy pequeñas, pero van a haber algunas que van a ser mucho más grandes que otras que no tienen nada que ver. O sea, no sé, qué sé yo, el libro va a ser que va a tener una probabilidad muy pequeña en comparación con tal, supongo. Y esa es la Gracias. task que nosotros vamos a resolver. Ahora, esta task es súper compleja y en general no se hace, no se hace, porque la función de optimización, esta softmax que hay acá, es tremendamente cara de calcular. O sea, imagínense, por cada ejemplo que nosotros veamos, vamos a tener que calcular la probabilidad de todas las palabras que tenemos acá dentro del, eh, del vocabulario. Y después vamos a tener que hacer backpropagation acá, y es gigantesco. ¿Ya? Para solucionarlo se hace se cambia este problema, se modifica un poquito por uno que se llama negative sampling, ¿ya? Y que transforma este problema de una forma muy bacán en un problema de clasificación binaria. Pero no lo vamos a ver ahora por temas de tiempo, quedan 2 minutos y todavía no terminamos de ver la materia. ¿Ya? Y la última es la capa oculta. ¿Qué va a quedar en la capa oculta? ¿Ya? Nosotros tenemos las 300 neuronas, ¿cierto? Que, es la que son las que nosotros definimos en la dimensión. Pueden ser 200, pueden ser 100 las que ustedes necesiten. ¿Ya? Eh, y además, por cada una de esas 300 neuronas vamos a tener una representación por cada una de las palabras. Si se fijan acá, este vector one-hot va a tener una representación de 300 dimensiones asociadas y otro vector one-hot con otras 300 representaciones. Y así vamos a tener un embedding por cada palabra de nuestro vocabulario. ¿Ya? Y lo que se transforma esto, que es una matriz, va a ser una matriz de 300 features por 1000 palabras, va a ser una matriz la matriz de embeddings que nosotros vamos a ocupar. Y para obtener el embedding simplemente vamos a multiplicar el one hot de la palabra por la matriz y nos va a tirar el embedding que estábamos buscando de asociar a dicha palabra. Y esos van a ser los embeddings que nosotros vamos a usar en Word2Vec. Hay otras técnicas que igual mezclan estos pesos de acá con estos pesos que están acá, que también se ve en la cátedra, en el video de la cátedra, pero la más simple y la que vamos a ocupar ahora en este auxiliar va a ser esta de acá. Ya, queda menos de un minuto para preguntas, antes de que empecemos la otra parte. ¿Está muy complejo? No tanto. Ya, les mando entonces, lleguemos hasta aquí están las fuentes, les mando el próximo link a un curso, ¿ya? Ahora vamos a empezar a entrenar nuestros propios embeddings. Sí, esta de acá, esta de acá. Esta es el lookup. Aquí tú pones el vector one-hot y obtienes el embedding que va a estar asociado a la palabra, al que me había preguntado en el chat.